Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Muy bien, pues muy buenas tardes. Qué bueno que estás una vez más con nosotros conectándote. Bienvenido, bienvenida. Como todos los jueves, estamos hablando temas sobre salud mental. Y pues una vez más está aquí con nosotros el pastor Gamaliel Aguado. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Aldo. Y nos da mucho gusto estar pues conectado una vez más y hablando de temas que son prácticos y que nos ayudan en estos días que de verdad necesitamos mantener salud en nuestra mente y en nuestras emociones. Y hoy vamos a hablar un tema con el pastor que se llama reenfoque. El pastor nos va a estar hablando de este tema. Yo te animo para que ya sea que nos estás viendo por YouTube o por Facebook Live, pero que todos modos le des like a la página, le des seguir, follow y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y si te es de ayuda, te beneficia lo que te ayuda lo que estamos hablando, pues ayúdanos a compartirlo y que más personas puedan escuchar esto que les pueda ser de ayuda. Así que, bueno, reenfoque. ¿De qué significa esta palabra o cuál es el meollo de esta palabra que hoy nos quiere hablar, pastor? El enfoque o la raíz de esta palabra es la manera como cada uno de nosotros ve las cosas que le pasan en la vida. Sí. Otra palabra que es un sinónimo, podríamos decir, visión óptima, visión 2020. Otra palabra podríamos decir perspectiva. Tener una mejor perspectiva de las cosas. Entonces, tomando el tema, podemos comenzar con dos preguntas. Yo sé que tú y yo y los que me están escuchando hemos visto que a través de la vida nos hemos hecho esta pregunta. La primera es, ¿por qué unas personas batallan más que otras? El lidiar con las mismas situaciones horribles. Pues es la misma situación, pero ¿por qué será que unos batallamos más que otros? Por eso de ahí viene el tema. Nos falta la perspectiva, el reenfoque. Nos falta tener una visión óptima. Otra pregunta es, ¿por qué en situaciones de altos niveles de estrés unas personas no lo pueden sobrellevar y otras personas sí lo pueden sobrellevar? Sí. Entonces sí necesitamos por eso un volver a reenfocarnos, un volver a tener perspectiva, un volver a tener visión óptima de acuerdo a cómo Dios ve. Es cierto. Porque tal vez cuando inició el año teníamos una visión para este año y aspiraciones y todo lo que pasó nos tumbó todo, ¿no? Y es como que volver a enfocarnos. Volver a reenfocarnos sí. en eso. Yo me acuerdo el ejemplo de una mujer de Dios. Dijo que su abuelita le enseñó mucho de Dios. Era una mujer piadosa. Era una mujer que ella la admiraba mucho, su abuelita, porque conocía mucho las escrituras. Y cuando su abuelita falleció, ella encontró los lentes y todavía los tiene de su abuelita. Y dice que quiso ponerse los lentes de su abuelita como para ver si podía ver como su abuelita veía. Y pues era diferente. Por eso, cada quien en situaciones de crisis, de ansiedad, de problemas y de circunstancias, cada quien a veces tiene una óptica óptima o un reenfoque diferente. Y por eso sí necesitamos ver esto. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, lo que está pasando ahorita. Vemos dos grupos de personas. La situación, lo estamos viendo que es permanente. Porque esta situación que es permanente, la estamos viendo que todavía está aquí. O sea, no se ha ido. Y a nivel mundial, parece que dice, ya me voy, y luego dice, ya vengo otra vez. Voy de regreso. Entonces, estamos viendo que la situación es la misma que estamos todos llevando. La segunda cosa es que la situación es global, es mundial.
no es un casito aislado, No. sino que nos está pasando a todos y que también nadie y no tenemos control de la situación. Ujú. Entonces, ¿por qué necesitamos por eso tener un reenfoque o una visión óptima o una perspectiva de una manera correcta para poder sobrellevar mejor cuando viene este tipo de crisis y nos golpean fuertemente a nuestras vidas? Porque la situación actual en la que vivimos, aparte del daño que está haciendo, hay un daño que tiene defectos colaterales, como por ejemplo mucha gente está perdiendo trabajo, Sí. mucha gente sí perdió un ser querido, Ujú. mucha gente tiene gente en los hospitales. Más añádele, Pastor Alejandro, las protestas por la injusticia social, más añádele la intranquilidad de la sociedad por todos los rincones del mundo. Ujú. Está agitada la sociedad. Sí. Más añádele preocupación por las cosas que no vayan a ser normal. Ujú. Más añádele impotencia para cambiar la situación. Sí. Y cada de estas cosas y todo esto redobla personalmente el estrés, Ujú. la ansiedad, y a mucha gente lo hace sentir sin esperanza. Ujú. Por eso es bien importante tener nosotros una perspectiva, un reenfoque y una visión 2020 Ujú. óptima, bíblica, Ujú. de acuerdo cómo Dios ve las cosas y cómo tenemos nosotros que verlas. Muy bien, es cierto. Es cierto. Como alguien dijo, no te pongas los lentes de tu abuelita, ponte los lentes de Dios. Ujú. Porque uno ve las cosas que le suceden con la clase de lentes y gafas que uno trae desde niño Así es. y cosas que le han pasado. Cada experiencia es única de cada persona. Por eso nosotros necesitamos que Dios nos limpie nuestra mirada y nuestra vista Sí. y podamos tener una perspectiva más bíblica. Entonces, hace tiempo yo leí un libro de un científico Ujú. que dijo que ellos han descubierto que las personas que son más resistentes, porque acuérdate, comenzamos con dos preguntas, ¿por qué unos pueden mejor y otros no? Entonces este científico dice que descubrieron que las personas que tienen más resistencia en situaciones más desesperantes tienden a ser aquellas personas que creen en el TLC. TLC. Pero no es el Tratado de Libre Comercio. Qué bueno que lo mencionas, porque así los que nos están viendo, Sí. nunca se les va a olvidar. Sí. El TLC, Sí. Tratado de Libre Comercio. Entonces, dice que todas estas personas que tienen una mayor resistencia en estas situaciones, tienden ellos a creer en el TLC. Y si lo vemos son siglas, la T significa temporal, la L local y la C significa control. Ok. Entonces, vamos a desmenuzarlas de una por una. Temporal. Recuerden, todas las personas que tienen o tenemos mayor resistencia a las pandemias, a las crisis, a las pérdidas, a los lutos, a los huracanes, a los tsunamis, a cualquier adversidad de la vida, tenemos la tendencia a creer en el TLC. Ok. La primera, temporal. O sea que son personas que ven la situación como algo temporal. Ok. Entonces, si lo que me están escuchando y estamos hablando, si están ustedes viendo que esto no tiene el fin de salir, Sí. te vas a deprimir. Sí. Hay gente- Esto, yo sé que estás convencido, esto se va a terminar, Seguro esto que es sí. temporal. Así es. Como dice el proverbio, no hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años. Entonces, personas que tienen mayor resistencia lo ven como temporal. Así es. Un día va a pasar todo eso. Un día va a pasar, Ujú. lo ven local. O sea, ver la situación como algo local. Y ahorita lo voy a explicar más. Y la tercera, el control. Creer que tienes control sobre la situación. O sea que tú y yo sí tenemos control de algo. Sí. Y por eso estas personas que tenemos, yo ahí me incluyo, Sí. que tenemos mayor resistencia, tenemos las tres del TLC. Lo temporal, lo local y el control. Ujú. Así es que veamos cómo puede ayudar el TLC a manejar situaciones difíciles. Temporal. Bueno, la pandemia no va a durar para siempre. No. No, no, no.
¿Verdad que no? Ninguna pandemia ha durado eternamente. Entonces les estamos trayendo esperanza, Sí. ánimo, perspectiva, Ujú. reenfoque a los que nos están escuchando. Ujú. Tienes que mirar de una manera de creer del TLC, Ujú. que lo que estamos pasando es temporal. Sí es. O sea que así como, ¿te acuerdas la influencia española? Oh, sí. Ya pasó. Ya pasó hace muchos años. La peste bubónica Ujú. ya pasó. Ujú. La cólera, la malaria, el Zika, el dengue. La gripe porcina, el H1N1. Y ahí le sigues mencionando. Sí. ¿Dónde están? Sí. Que en su momento creíamos que era el fin del mundo, ¿no? El Así es. apocalipsis, sí, no. Todas se disolvieron en algún momento Ujú. y para el COVID-19 será igual. Hay fecha de caducidad para eso también. Entonces fíjate bien cómo sí es práctico. Sí. O sea que personas que creen en el TLC saben que lo que estamos pasando es temporal Así es, así es. y que tiene fecha de caducidad, Claro, como todo. como todo. O sea que tiene su tiempo. Leyendo las economías, las recesiones, cuando han caído, hay naciones que se vuelven a levantar. Ujú. Es temporal, Es temporal. se vuelven a levantar. 2, local. Ujú. Local. O sea que hay casos del COVID reportados globalmente, Ujú. mundialmente. Pero yo creo que la pandemia no ha llegado a cada calle, a cada pueblito, a cada colonia, a cada ciudad de todo el continente. Ujú. Yo he conocido casos ahorita que dicen, wow, en el estado fulano, por eso conozco un caso que dicen en el estado de Norte Carolina, ha crecido mucho la infección, pero dicen, pero hay un pueblito que está aquí que nomás hay un caso. Ujú. Así es, Y te pones a pensar que es local. así es. No ha llegado a todo pueblito, todo rancho, toda colonia, toda calle, toda... No. Imposible. Es imposible, es local. O sea que pensemos, por ejemplo, en las estadísticas. Hay como, ahorita estaba escuchando, más de 13 millones globalmente. Arriba de 13 millones de casos Ujú. confirmados en todo el mundo. Y como unos 586,000 y pico de muertos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay como 3 millones y medio y 138,000 muertos aquí. Pero si comparamos los 13 millones Ujú. globalmente, 13 millones, compáralo a más o menos 8 billones, Somos casi 8 billones de personas. billones de personas, Ujú. es muy poquito, Así es. es perspectiva. Y de hecho, pues es sabido por todos que es en caso de muertes por SIDA, por cáncer, es el doble en lo que va del año de muertes por cáncer, de hecho, muertes por tabaquismo van cerca de 2 millones de personas Ahí en lo está. que va del COVID. El puro tabaco. El puro tabaco. Y nadie se marcha por el tabaco. Es curioso, Así ¿no? es. Pues, Todo es cuestión por eso de reenfoque, ujú. de perspectiva, Sí, de visión óptima, sí. de ver el TLC. Y una vez usted me decía, pastor, también que a fin de cuentas también si nos llegamos a enfermar, porque pues nos podemos enfermar todos, creo que existe el cerca del 98.5% de sobrevivir al COVID. Pues sí, Y claro, usted decía, prefiero, claro. si habla uno de enfermedad, prefiero el COVID al cáncer, ¿no? Hablábamos en forma así, Sí, estamos dando nomás estamos dando un ejemplo un así. ejemplo, ¿no? Obviamente que nadie quiere enfermarse de nada. Así es, Pero hay enfermedades muy mortales mortales. también. Como lo que tú dices, y hay que mencionarlo bien, el cáncer. El cáncer. Si a mí me dijeran, you choose, COVID-19 o cáncer. Oh, Oh, letal el cáncer. es letal. Letal. No hay cura. No. Y para el COVID ya casi Ya están casi, sacando las ya muestras. casi. Entonces es perspectiva, Sí. reenfoque, Sí, visión óptima. sí, Son gentes que creemos en el TLC. sí. Es temporal, es local. Wow, sí. Es local. Ujú. Así es que si lo comparamos, esto indica que la mayoría de personas no han presentado el virus. Ujú. Y la tercera, TLC, el control.
recordar todos que tú puedes controlar tus propios comportamientos y los procesos mentales. Hay que llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Sí, pastor. Y en el reenfoque, en lo que sí podemos controlar. Por ejemplo, hay que recordar que las soluciones de salud y de bienestar se encuentran en 4 círculos. Okay. Vamos a ver el primer círculo. Okay. Primer círculo, para los que nos están escuchando, las soluciones de salud y bienestar se encuentran en 4 círculos. Está el primer círculo biológico, porque volvemos a enfatizar, no somos puro espíritu. También tenemos biología, bios, vida, logos, tratados de la vida. Tenemos también vida suke, es vida almática, pero también tenemos vida zoe, vida de Dios, Sí. espíritu, alma y cuerpo. Pero estamos hablando del círculo biológico. El primero, esto significa que lavarse las manos. Estamos hablando del círculo biológico. Claro, Hay que lavarse las manos. claro, Tomar su sana distancia. claro. También significa el círculo biológico, alimentémonos bien. Así es. Mucha oración, mucha Biblia, pero no nos alimentamos bien. Es correcto. Así es, pastor. Entonces, ¿este cuerpo es biológico o es espíritu? Yo creo, un espíritu no se ve. Así es. Así ¿Qué es. dices de eso? Hay que alimentarse bien, ¿verdad? Pues es de todos he sabido, pastor, que cuando se tiene una enfermedad cardiovascular, sobrepeso, diabetes, se aumenta la probabilidad de mortandad por COVID. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Come bien, haz ejercicio, cuídate, prepárate, porque es cierto, todos podemos enfermarnos, pero si tenemos una salud física estable, tenemos mucha probabilidad de estar bien. Mejores defensas. Mejores defensas, vitamina C, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas. Por eso vuelvo a repetir, las soluciones de salud y bienestar están en 4 círculos. Estamos hablando del biológico, que nos está hablando del cuerpo, dormir bien, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Alguien ha dicho que es buena la vitamina C, la vitamina D, el zinc, etcétera, etcétera. Un cuerpo alcalino, un cuerpo sano, con mucha agua. Sí, y hacer ejercicio. Y hacer ejercicio. Cosa que usted afirma mucho también. Así es, hay que hacer ejercicio. Tú sabes, Pastor Alex, que yo ya voy a entrar a los 62 años. Y gracias a Dios, con humildad lo digo, gracias a Dios, yo soy un pastor que sí me cuido. Un día llegué yo por ahí a algún país y alguien me dijo, y había puros pastores, se veían muy bendecidos físicamente. Sí, sí, sí. Y decían, un pastor con panza no da confianza. Y que se las cambio, pues me quito el clavo rápido. Y un pastor delgado es más santificado. Estamos hablando del círculo biológico. Es importante, importante, importante. Sí. Pablo decía, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero no estaba diciendo que no servía, dijo, pero lo poco sí es provechoso. Sí. Él se refería a las cosas de las espirituales, pero para lo natural, obvio que es. Claro que sí. Claro. Segundo círculo, ya vimos el biológico, el círculo psicológico. Necesito practicar mi higiene mental. Sí. Ya dejamos el cuerpo. Sí. Son 4 círculos que nos llevan a la salud y al bienestar. Espíritu, alma y cuerpo. Sí. Biológico, psicológico, mi salud mental. Necesito desinfectar mi mente de pensamientos tóxicos, negativos, pensamientos que son erróneos. Necesitamos, por eso estamos hablando de salud mental. Está en el ciclo psicológico. O sea, mi cabeza y tu cabeza puede estar repleta de pensamientos automáticos, pero bien negativos. Sí, así es. Salen así, pero súper negativos. Como decía un autor, cintas pregrabadas. Cintas pregrabadas. Y eso nos lleva a ese círculo, al círculo 2. Pensamientos que te hacen sentir triste, nerviosa, enojada, cansado, temeroso,
y fuera de control. ¿Y qué tengo que hacer allí? Escribe qué estás pensando y pregúntate si todo eso es verdad. Sí. Salud mental. Desinfecta tu mente. Sí. Es importante desinfectar la mente. Y más ahora que con redes sociales ha habido una distorsión, Uf. un bombardeo y yo noto mucha ansiedad ocasionado por el exceso de información negativa. Así es, Pastor Alex. Por eso nosotros como siervos de Dios, yo lo digo con temor y temblor, debemos de traerle un mensaje de esperanza, de consuelo al pueblo de Dios, de regresar a Dios y no asustarlos y tampoco hablar de cosas que a la gente le pueden causar daño, confusión. Porque yo he visto ahorita 2 que 3 que he leído, personalmente lo voy a decir con temor y temblor, están metiendo mucho hasta la política, ya no me gustó a mí. Sí. El evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Olvídate que quién está con esto, no. Vamos a hablar buenas cosas, salud mental, la palabra de Dios. Así es. Y lo demás, pues vamos a dejárselo a los que se encargan de esas cosas. Así es. Pastor. Y hay veces que hasta se tiran. Sí. Salud mental. Sí. Vamos al tercer círculo, el círculo social, biológico, psicológico y social. Y necesitamos saber lo que queremos en la vida. Mira, si tu comportamiento te está ayudando o te está perjudicando, hay que mirar bien nuestro comportamiento en el círculo social. Es importante, por eso, conectarnos con personas, pero de una manera cuidadosa. Sí. Porque malas compañías corrompen nuestras buenas costumbres. En el círculo social, busca gente, amistades o mujeres o hombres de Dios que te pueden ayudar con su sabiduría a ser la mejor versión de ti mismo. Exactamente. Que te sumen, no que te resten. Sí. Que te motiven, que te inspiren. Que siempre que digan, siempre que estoy con ella o ella, aprendo algo de lo Es ella. cierto, wow. Hace unos días encontré una frase en un libro, pastor, que decía, si una amistad que tú tienes no se la recomendarías ni a tu hijo, ni a tu padre, ni a tu hermana, ¿por qué sigues tú con ella? Dice, busca amistades que quieran lo mejor para ti. Así es. Y eso es las relaciones tóxicas. Sí, relaciones tóxicas. Por eso, para tener la salud mental y el bienestar, estos cuatro círculos es muy importante. El biológico, el psicológico, el social y por último está el círculo espiritual. Muy importante también. Esto es, piensa en por qué estoy yo aquí en este planeta, en lo espiritual. Considera retribuir a tu comunidad de alguna manera para ayudarla. No importa lo difícil de la situación, si tú crees y te reenfocas en el TLC, temporal, local, control, perspectiva, y si lo practicas, entonces puedes fortalecer tu resistencia. Esa palabra en inglés es endurance. Esa palabra a mí me pegó mucho, Alex, porque hace unos 15 años yo comencé a correr los maratones. Y esa palabra por donde quiera la leía. Para un maratonista de long distance, de distancia larga, sabes que son 42 kilómetros. Tienes que tener endurance, resistencia. Escuchen bien, ¿quieres ser un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente que desarrolla endurance, resistencia? Estos 4 círculos son de mucha importancia. El ciclo biológico, el psicológico, el social y el espiritual. Así es. Y si los desarrollas bien con equilibrio, puedes ser una persona que venga lo que venga, sales porque sales. Así es. Porque siempre quererás en el TLC. Estoy de acuerdo. Pues. Y con la ayuda de Dios ahí te enfocarás. Y recuerda que la ansiedad, la depresión, el ADD, el ADHD, el pánico y otras enfermedades mentales no se deben dejar, para después. Hay que trabajarlas.
Por eso estamos hablando de esto. Estos 4 círculos que hablamos se encuentran en la Biblia. Okay. Y es práctico porque lo estamos viendo que Jesús como persona y como hijo de Dios, porque Él era Dios y era humano. Aquí está, está mezclado las dos naturalezas de Él. Mira lo que dice Lucas 2:40. Allí el niño Jesús, está hablando, crecía sano, biológico, fuerte, es biológico. Eso no está hablando espiritual. Estaba lleno de sabiduría. Así es. ¿Qué es eso? Psicológico. Y el favor de Dios estaba sobre él, es espiritual. ¿Cuál te falta? El social. Vamos a ver el social. En el verso 52. Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué dijimos? Es el ciclo psicológico. En estatura, biológico. Favor de Dios, ciclo espiritual. Y de toda la gente. Así es. Ese es el ciclo social. Este es el desarrollo integral de Jesucristo. Y si Jesucristo se desarrolló en estos 4 ciclos, por eso lo estamos hablando. Por eso Jesús, él fue muy atacado. Pues tú sabes que hasta por donde quiera lo querían apedrear, lo rechazaban, hablaban mal de él, le ponían sobrenombres, amigo de pecadores, Belcebú, príncipe de los demonios. Y él sobrevivió y sobrepasó todas esas cosas. Wow. Ahí estaba el secreto, ¿no? Ahí estaba el secreto, el desarrollo integral de Jesús en los 4 ciclos que componen nuestra vida. Wow. Entonces, cuando tenemos eso, vamos a lograrlo. Por eso, durante este tiempo de incertidumbre, tu bienestar y mi bienestar mental es más importante que nunca. Y esperar que la vida regrese a la normalidad provocará que tus síntomas empeoren con el tiempo. No va a ser igualito. Entonces, hay gente que espera que las cosas vuelvan a ser normales. No, pero no van a ser normales. No van a ser iguales. No van a ser iguales después de cada recesión, después de cada terremoto, después de cada... Siempre hay cambios en algo. Sí, es cierto. No van a ser iguales. Así es. No, ya de aquí para adelante, pues supongamos que en medio año o 8 meses alguien estornuda y alguien dice, ¡ay, el COVID! Sí. Queda la psicosis. ¿Sí? Ya queda todo el problema del PTSD, Sí, el síndrome de estrés postraumático, la psicosis y todas esas cosas que debemos de tener mucho cuidado. Sí. Y mira, para reforzar tu salud mental, para renovar tu mente. En la mañana estaba estudiando 1 Corintios capítulo 1 y nos habla de que tenemos la mente de Cristo. Y allí Pablo nos habla de la sabiduría humana. Les estaba dando muy duro a los griegos, la filosofía humana. Ahí es donde Sigmund Freud se paró y dijo, porque él pensó que éramos bicótomos, pensó que éramos seres humanos biológicos, sociales, psicológicos, y dice, hasta que entró Pablo dice, no, Simón Freud, también tenemos espíritu. Y las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Así es. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, para tener la mente de Cristo y ver el TLC y creer en Él, con estos 4 ciclos que vimos, hay una promesa en Isaías 45:3 que dice, y te daré los tesoros de las tinieblas. Oye, hay tesoros, sí hay tesoros en medio de las tinieblas, en medio de las crisis, en medio del dolor, en medio de las pandemias. Dice, te voy a dar los tesoros de las tinieblas. Wow. ¿De dónde Dios saca tesoros de las tinieblas? Y las riquezas guardadas en los lugares secretos. Wow. Para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Wow. Qué tremenda promesa. Qué tremenda promesa. Este versículo esta semana lo estuve yo meditando y en la mañana saqué 4 cosas de este versículo. Mira, la primera cosa que saqué es, de acuerdo a este versículo, que Dios ha guardado riquezas en la oscuridad del sufrimiento. Así es. Hay riquezas. Allí hay riquezas. Así es.
En medio de la oscuridad, de tu dolor, de tu pandemia, del sufrimiento, de tu crisis, del estrés, de la ansiedad, de la desesperanza, allí Dios va a sacar riquezas. De acuerdo a esta promesa de la palabra de Dios. Así es. De eso sí debe de estar bien llena nuestra mente. La segunda cosa que vi allí es que Dios tiene el poder de intervenir en nuestra oscuridad. De acuerdo a lo que dice ese versículo, porque dice, y te daré los secretos de las tinieblas y las riquezas guardadas en los lugares secretos. Yo tengo el poder de intervenir en tu oscuridad. Y lo que me están escuchando, están pasando una noche oscura. Dios tiene el poder de intervenir allí para darte una tarde segura. Así es. Y te saca porque te saca con la ayuda de Dios. Y tercer cosa que yo veo en este versículo es que Dios estará cerca de nosotros en nuestra oscuridad. Así es. Él va allí con nosotros. Por eso dice, el bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aunque ande en el valle de sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así es. Como decía Pablo, de una revelación que tenía, decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. Wow, como que decía, pues tú dices, oye, si vivo es por ustedes, es por Cristo, pero si muero es ganancia. Y luego decía, ya no sé ni qué escoger. Sí. Pero él sabía que no iba a morir, dice, pero por que ustedes me necesitan, Sí. Dios todavía me va a tener aquí con vida. Sí. Es tremendo. Entonces veo que hay una importancia, entonces, pastor, en verdaderamente conocer las promesas de Dios Súper. y creerlas, porque no nada más se trata de leerlas, Y creerlas. sino creerlas, porque honestamente me he dado cuenta que en estos días que hay gente que cree más en lo que afirman personas en las redes sociales que lo que afirma Dios en su Así palabra, es, en así sus es. promesas. Así es. Y eso pues debilita obviamente tu esperanza y todo eso. Debilita tu cuerpo, debilita tu psiqui, debilita lo social, porque te aparta de todo lo social, te debilita biológicamente, en todas las áreas. El enemigo lo aprovecha y te ataca. Sí. Hay que atacarlo con la palabra de Dios. Hay que meter la palabra de Dios en la mente, en el alma, en el espíritu, y hay que creerla. Creerla sobre todo. Porque no nomás es de leerla, No. sino que esa palabra que se encarne y que haga revelación en nuestras vidas. Ese versículo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, a mí me vino algo de revelación cuando mi papá falleció. Yo, pues claro, yo fui el que lo vi casi allí, en su lecho de la agonía, pero lo despedí bien y se me vino en la revelación. En ese momento, como lloré, en ese momento, parte del luto, pero en el profundo dolor tenía una profunda esperanza. Y se me vino cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Y le dije yo, ganaste, chato. Ganaste, decía ella, ahora por mi hijo, ya quiero descansar. Y se me vino la revelación, le dije, te me adelantaste. Sí. Y luego, pácatelas, a los 2 años, mi mamá, paz, otra. Y me dijo, Dios, no te la revelé bien, ahora no te la revelará carne ni sangre. Wow. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¡Bum! Y luego mi hermana, la mayor. ¡Pum! 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 3 lutos en medio de 5 años más o menos. Entonces se me hizo revelación la palabra de Dios. Y te trae una tremenda salud mental. Y yo todavía siento que están con vida, están durmiendo allá arriba, pero están con vida. Así es. Wow. Con la ayuda de Dios. Wow. Mucho que aprender. Y la cuarta cosa que lo veo que dice ese versículo Sí. es que lo que sabemos nos lleva a adorar a Dios. Y lo que no sabemos nos lleva a quejarnos. Lo que sabemos nos lleva a adorar a Dios. Sí. Por eso, cuando estamos en el cautiverio, no adoramos. Por eso dice el Salmo, ¿cómo cantaré a mi amado? El cantar de las viñas. Dice, ahí en los sauces colgamos nuestras arpas. Y tal vez alguien me está viendo que ya colgó la arpa. Es tiempo de adorar a Dios. Así es. Es tiempo de decirle hasta como dijo Job, cuando le dijo sus amigos, las circunstancias, su esposa, maldice a Dios y muerte, te dice, aunque me mate, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Y aún de desecho hasta mis pies, en mi carne de ver a Dios. Wow. 9 meses, pues los teólogos por ahí más o menos, duró desde el capítulo 1
hasta el capítulo donde dice, y murió viejo, vigoroso, fuerte. Job no murió roñoso ni viajoso. Así es. O sea, no creyó que era temporal. No creyó que fuera eterno, sino eterno, que era temporal. era temporal. Lo que estaba pasando. Por eso él se comenzó a doblar con Dios y dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú vives. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando cae la revelación de Dios. Así es. Por eso es bien importante creer en el TLC. Por eso es bien importante ver estos 4 ciclos que trabajan en personas que tienen firmeza, que trabajan en personas que creen y que no descuidan su ciclo biológico, su ciclo psicológico, su ciclo social y su ciclo espiritual. Y que lo trabajan de una manera equilibrada y no lo sueltan. Wow. No lo sueltan. Porque saben que Dios y Jesucristo, Él nos dio la muestra. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Wow. Tremendo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, pastor. Por eso necesitamos una perspectiva de Dios, un reenfoque y una visión 2020. Así es. Wow. Y si alguien ha perdido el enfoque, hoy lo animamos a que tenga un reenfoque en Dios y en su palabra. Así es. Oramos que Dios les dé En el reenfoque. nombre de Jesús. Pues oramos por eso, que Dios te dé un nuevo enfoque. Si tú en estos días habías perdido el enfoque por todo lo que pues como dice el pastor, hemos estado viviendo, que Dios en estos días traiga un enfoque nuevo, una nueva visión a tu vida, de lo que Él tiene para tu vida, y que a fin de cuentas Dios sigue teniendo el control de tu vida. Oramos que Dios traiga un enfoque nuevo, una nueva visión, que las escamas del miedo y el temor y la angustia se caigan y puedas tener una visión clara del propósito de Dios, que es para bien y no para mal, que es para un fin glorioso, bueno, y no para algo trágico. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Gamaliel, como siempre. Gracias a Dios. Aprendemos bastante, muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros conectado. Te animamos que si el video te sirve, te ayuda, compártelo para que otras personas también puedan escucharlo y ser animadas. Y ahí acuérdate de darle like y suscribirte a la página. Y pues te recordamos también en podcast, estamos en una nueva sección de podcast que se llama Construyendo un Hogar Seguro, con el Pastor Gamaliel también, donde son temas de familia, matrimonio, crianza de los hijos y relaciones sanas. No te lo pierdas, lo estamos subiendo. Son 2 podcasts, el de Comunidad Cristiana, donde están las pláticas de la iglesia, pero también el de Construyendo un Hogar Seguro. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto, nos vemos el domingo también a la 1 en la transmisión en vivo, pero también en la reunión presencial en la iglesia. Tienes que, solamente pedimos que nos des un mensajito, una llamada para saber que, tú sabes, para cuestión del espacio, la reservación. Gracias, que tengas una excelente noche y que Dios te bendiga. Muchas gracias.